Bueno, profesor, a continuación se le va a presentar el laboratorio 8 y empezamos con el primer experimento, circuito de control para arranque directo de motor AC. Primero empezaremos con la identificación de componentes. Tenemos el guardamotor, el contactor, los pulsadores de encendido y de parada, el relé térmico y el motor trifásico. Luego podemos ver el circuito y la implementación de este en el módulo de laboratorio. Iniciamos con una configuración del tipo estrella, de la cual se obtuvo los siguientes valores de la tabla. El voltaje de alimentación fue de 229.6 voltios, el voltaje de fase fue de 132.1 voltios, el corriente de arranque fue de 2 amperios y la corriente de alimentación y corriente de fase fueron iguales 0.2 amperios. También se realizó la configuración del tipo delta y se realizaron las tomas de medidas vistas en la tabla. En cuanto a la explicación lógica del funcionamiento del circuito, se dio respuesta a las preguntas establecidas en la guía, donde la función del contacto auxiliar es mantener cerrado el circuito a pesar de que ya se soltó el pulsador de encendido. Mientras que si no se hubiera utilizado este contacto auxiliar, el motor solo encendería cuando se tiene pulsado o presionado el pulsador. En cuanto a los contactos, el contacto de marcha o encendido es un pulsador normalmente abierto, ya que al pulsarlo recién se cierra el circuito, mientras que el de parada es uno normalmente cerrado, ya que al pulsarlo se abre el circuito y se corta la energía. En cuanto al circuito de fuerza y el relé, se tiene que la bobina del relé se energiza, ocasionando que los contactos auxiliares normalmente cerrados se abran y los normalmente abiertos se cierren. Las conclusiones en base a los resultados obtenidos, acá las mostramos, de las que resaltamos que un motor AC puede ser alimentado con corriente trifásica mediante la configuración estrella o triángulo. Siguiendo con la experiencia, se hizo lo que es el circuito de control para arranque estrella-triángulo. Para este circuito podemos ver ahora los componentes adicionales usados, ¿no? Por ejemplo, tenemos un contactor auxiliar de relé, tenemos contactor trifásico, un relé térmico o guardamotor, tenemos el pulsador de marcha, los pulsadores de paro, las lámparas que nos indicarán si el motor está encendido o apagado, un motor tipo jaula de ardilla y el temporizador. Podemos ver en el diagrama cómo es el diseño del circuito. Podemos ver el circuito terminado. Aquí vemos un circuito más ordenado para poder entender las líneas. Y ahora pasemos a las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la función del relé temporizador KM1 en el circuito? ¿Cuál es el orden de funcionamiento de sus dos contactos auxiliares temporizados, normalmente cerrado y abierto? ¿Y cuál es la función del contacto auxiliar normalmente abierto? Como podemos ver aquí, el temporizador, eh, en un inicio, cuando se activa el circuito, cuando se pulsa el pulsador, vemos que la corriente está pasando por esta línea. Y lo que va a hacer el temporizador es, desde el momento que se pulsa el pulsador, contar aproximadamente 10 segundos para recién activar el solenoide y cambiar la configuración, ¿no? Pasando al circuito 2. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Esto está cambiando aquí, está cambiando del circuito triángulo al circuito delta. Simplemente para que el motor, como ya arrancó con circuito triángulo, ahora pase a circuito delta, ya que como ya venció la corriente de encendido, ahora solamente va a requerir de torque. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el contacto que controla el sentido de la bobina de relé KM2? ¿Y cuánto tiempo permanece encendida la bobina de relé KM2? Ahora, vemos, cuando se activa cuando se pulsa el pulsador, como es normalmente cerrado, va a activar de frente el KM2. Y el KM2 va a activar los contactos del circuito en triángulo. Entonces, el motor va a quedar encendido en corriente trifásica con configuración triángulo. Y después recién, después de los 10 segundos, pasará a activarse este contacto para pasar a lo que es el circuito delta. Ahora, ¿cuál es la función de los contactos auxiliares del relé KM3 y KM2? Pues simplemente es para seguridad, ¿no?, del sistema, ya que cuando se activa un circuito, el otro automáticamente se desactiva. Este solenoide activa este contacto normalmente cerrado, volviéndolo abierto, y este solenoide activa este contacto, volviéndolo abierto. Conclusiones generales, pues tenemos que
Los temporizadores son componentes electrónicos que retardan el encendido o apagado de los solenoides y por consiguiente contactos auxiliares durante un tiempo configurado. Luego, el circuito de arranque estrella delta sirve para poder arrancar un motor con una menor corriente de arranque que si fuera delta directamente. Luego, el sistema de seguridad que crean los contactos auxiliares KM2 y KM3 es muy importante, ya que de no existir podría haber un cortocircuito y dañar algún componente. Muchas gracias, profesor.